Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 2, el 10 y del 25 al 30. En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea, pero no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo anda libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene éste. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, hermanos, en este tiempo de la Cuaresma, ya cada vez más cercana la Semana Santa, nos encontramos con este fragmento del Evangelio que pues yo lo pondría a la altura de como cuando comenzamos la Cuaresma, las tentaciones del Señor Jesús. A veces nosotros pensaríamos que el Señor Jesús solamente fue tentado al inicio de su vida pública, es decir, aquellos 40 días que estuvo en el desierto. No, las tentaciones constantemente se le van a presentar al Señor Jesús, entre otras cosas, por ejemplo, en el tema de su identidad, de su propia misión. Bueno, recordemos esto que dice el Salmo 33, el Señor no está lejos de sus fieles y el Señor Jesús está cerca de nosotros. Y conoce también nuestros miedos y nuestras angustias, conoce lo que rodea nuestra vida y entonces también podríamos decir nuestras tentaciones, nuestras faltas de fe, no solamente nuestros pecados. Es fácil decir yo creo en Dios, pero cuando tengo problemas y dificultades, mi fe se tambalea. Ya lo hemos comentado y muchas veces cómo el Señor Jesús siempre está en un ambiente que es adverso a Él y cómo Él no se deja vencer por ese ambiente, sino que al contrario ilumina la realidad humana. Esas realidades en donde hay faltas, en donde hay odio, donde hay resentimiento, donde hay duda, donde hay pecado, iluminado siempre por la presencia del Señor Jesús. Un término que se utiliza en psicología en donde se dice alta resistencia a la frustración, pues esto es lo que el Señor Jesús nos manifiesta constantemente, pero no como una fortaleza psicológica natural, sino definitivamente como una acción de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios. De esta manera, bueno, pues imagínense, lo hemos visto, cómo el Señor Jesús pues comienza con un pequeño grupo de seguidores, luego ya crece, están los discípulos, los apóstoles, los que van de misión, y cómo a pesar de eso va llegando algunas poblaciones en donde ni siquiera puede entrar porque lo rechazan, otros en lugares en donde no creen en él, y cómo esta situación se va revirtiendo y entonces hay ya quien lo busca y le pide que actúe en ellos, que su vida cambie, que la salud de sus seres queridos se recupere. Y ahora que está en Jerusalén,
nos volvemos a encontrar este ambiente adverso. Los que dudan de él. No, si fuera el Mesías no estaría aquí, porque todos sabemos que cuando llegue el Mesías se desconocerá su origen. Bueno, pues el Señor Jesús, no tanto porque él tuviera duda sobre su tarea o sobre su misión, sino sobre todo para fortalecer la fe de sus apóstoles, efectivamente manifestará su identidad, la relación profunda que tiene con el Padre y cómo efectivamente es el mediador para rescatarnos, para salvarnos. Podríamos decir, e insisto, lo que nos decía el Salmo, es que Dios está con nosotros, Jesús es el Emmanuel. Y entonces está al lado de aquel que es tentado, de aquel que en un momento dado, por ejemplo, ante un matrimonio, cuando hay problemas y dificultades, cuando él o ella podrían decir, pero me habré equivocado, hubiera sido mejor no casarme, o en la tentación me divorciaré. No, el Señor Jesús sabe quién es Él, tiene identidad. Es la persona con la que yo me casé y los problemas son para resolverse, no para que se hagan más hondos, no para que nos separemos. Así también la situación y la convicción del adolescente, del joven que dice, yo quiero llegar casto, quiero seguir siendo casto y llegar al matrimonio para poder conocer esa dimensión íntima de mi sexualidad con la persona a la que amo y para toda la vida quisiera estar. Es ahí el Señor Jesús en donde está ante aquella persona que es tentada para corromperse por el dinero o por entregar su cuerpo por una cuestión económica y dice, no, yo creo, yo confío en el Señor, aunque haya muchas voces que a su alrededor le puedan decir, pero qué tanto, es tantito, bueno, el que no tranza no avanza, si tú no lo haces, otros lo van a hacer. Es ahí donde está la situación de alguien que quizás en su tristeza o en su desesperación pudiera pensar en el suicidio y dice, no, porque yo creo en Dios. El Señor Jesús experimenta todo tipo de tentaciones, las tentaciones que tú y yo llegamos a tener también en nuestra vida y las vence con la identidad que Él tiene, con la convicción que tiene de que es muy amado por Dios. Hoy también, en este tiempo de la Cuaresma, pidámosle al Señor que nosotros experimentemos el amor del Padre, que así como el Señor Jesús, el Hijo único del Padre, sabe mantenerse fiel a pesar de que las situaciones parecerían adversas o a pesar de que parecería que su sacrificio es en vano, también nosotros sepamos mantenernos siempre firmes en vivir, esforzarnos en vivir en la verdad, en la justicia, en el amor, en la bondad. Que esta convicción nuestra ayude también a que muchos conozcan a Dios, crean en Él, no se dejen vencer por el mal, que seamos muchos los que trabajemos con entusiasmo a pesar de los problemas y dificultades que nos encontremos en la vida. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Tu palabra me da